Después de 2 meses de protesta por parte de la oposición de un conflicto que ha provocado la muerte de 39 personas y daños materiales calculados en los 15.000 millones de dólares, la oposición venezolana aceptó sentarse a dialogar con el gobierno venezolano. Esto se logró gracias al acompañamiento de los cancilleres de la UNASUR. Con nosotros se encuentra el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, para que nos comente cómo fue que lograron, cuál fue el secreto, esa clave para que la oposición venezolana decidiera sentarse a dialogar con el gobierno, ya que el presidente Maduro tenía 8 semanas llamándolos al diálogo y ellos no aceptaban. Bueno, había mucha desconfianza, mucha preocupación respecto a la efectividad que pudiera tener el diálogo, y el hecho de que nosotros pudimos convertirnos en un puente de comunicación entre la oposición y el gobierno venezolano creo que contribuyó mucho a eso. La objetividad, la seriedad, el respeto con el que nosotros hicimos ese trabajo y que lo hicimos notar desde nuestra primera visita hace 2 semanas, el 25 y 26 de marzo, creo que contribuyó a eso. Se generó un nivel de confianza. Tal vez había una equivocada comprensión de lo que podría ser UNASUR, que vendría acá a amenazar, a castigar, a hacer ese tipo de cosas. No, nosotros venimos acá como hermanos a contribuir en este proceso de diálogo. Y yo en esto sí quiero hacer una gran diferencia con respecto a lo que ha sucedido en otros lugares del mundo. Particularmente me refiero a Libia y a Siria, en procesos en donde se han producido diferencias internas y otros gobiernos, en vez de contribuir a la paz, al diálogo, contribuyeron con armas, con financiamiento a grupos para incendiar esos países. Nosotros nos hemos opuesto, siempre mantenemos con firmeza nuestra posición de no intervención en otros países, y si se produce una participación, siempre debe ser una participación en la búsqueda del diálogo. Es lo que hemos hecho acá. Mire usted, apenas menos de un mes, el 12 de marzo nos reunimos en Chile después de la posición de la presidenta Bachelet. La UNASUR tomó la decisión ante sus cancilleres de hacer esta visita acá, y en menos de un mes hemos avanzado en este resultado, yo creo que extraordinariamente auspicioso para Venezuela, de que se sienten a conversar la oposición con el gobierno nacional. No hemos venido acá a amenazar, no hemos traído armas, hemos traído paz, diálogo, y así debían tratarse los temas y las crisis a nivel mundial, como hermanos, acompañando a los gobiernos, acompañando también al respeto a la democracia y al Estado de Derecho. Lograron sentar a dialogar con el gobierno a un sector de la oposición, a la mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, la exdiputada María Corina Machado y el partido Voluntad Popular que dirige Leopoldo López rechazan este diálogo. ¿Cómo quedan ellos, y si no hay posibilidades de que esa postura que sigue llamando a la gente a mantenerse en las calles hasta salir de Maduro pudiera entorpecer el diálogo que ha... Pero es lamentable que ellos rechacen participar en un proceso de diálogo. O sea, si no quieren participar en un proceso de diálogo, ¿en qué quieren participar? Porque lo que algunos dicen es, aquí estaremos en las calles hasta que se vaya el presidente Maduro. Pero ellos no tienen derecho a tomar una decisión por encima de la voluntad popular que se dio legítimamente en un momento determinado, cuando el pueblo venezolano votó en favor de varias opciones y ganó el presidente Maduro, con observación internacional de toda naturaleza, de tal manera que lo que se está planteando son salidas inconstitucionales. Esas salidas inconstitucionales sí son rechazadas por UNASUR, como lo hemos hecho en muchos otros casos. Nosotros favorecemos y propiciamos el diálogo, pero no podemos favorecer ni aceptar en ningún caso salidas inconstitucionales, es decir, por la voluntad por más que sean 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas. Hay un proceso institucional en este país, constitucional, sobre el que han decidido justamente la oposición y el gobierno tener como marco para el diálogo y para la conversación. Hay una constitución que nos rige a todos, bueno, sobre esa constitución, pero yo no puedo decir, a pesar de que haya la constitución, yo quiero que el presidente se vaya a su casa. Bueno, está bien que lo quiera, pero no lo puede imponer al conjunto de la sociedad. ¿Qué está dispuesta a ceder la oposición y en qué está dispuesto a ceder el gobierno para que sea fructífero este diálogo? Bueno, sinceramente, lo que hemos visto a través de la comunicación que hemos hecho entre los dos, entre el gobierno y la Mesa de Unidad Democrática de la oposición, hemos encontrado que hay muchas coincidencias. Por ejemplo, hay un rechazo claro, definitivo,
del gobierno y también de la MUD, y han ofrecido hacerlo público, a la violencia. Un rechazo claro, contundente. Un rechazo a salidas antidemocráticas o anticonstitucionales o inconstitucionales a la crisis política. Hay acuerdo en eso. Hay acuerdo en sentarse a conversar sobre la necesidad de elegir a los representantes de los poderes públicos, que en algunos casos ya están vencidos sus designaciones o en otros casos están por vencerse. Hay acuerdo en eso. Hay acuerdo en sentarse a conversar sobre los temas de fondo, el tema de la inseguridad. Hay un plan nacional de paz, hay un plan nacional de pacificación y también sobre los temas económicos. El problema de cierto desabastecimiento y de la inflación. Hay acuerdo en sentarse a conversar sobre esto. Es decir, no hay acuerdo en algunos otros temas, un poco más difícil, por ejemplo, el tema de la amnistía. La MUD plantea una ley de amnistía. El gobierno nacional ayer manifestó que estaba dispuesto a conversar sobre el tema, no aceptar de plano una ley de amnistía, a conversar sobre las condiciones, sobre con quiénes podría ser, en qué casos concretos se lo puede hacer. Ese tipo de cosas, digamos, no ha sido, en eso hay menos coincidencia, pero bueno, hay apertura para el diálogo. Lo que sí quiero decirle es que todos, digamos, los sectores con los que hemos hablado, y el gobierno nacional, por supuesto, están dispuestos a entrar a conversar sin poner condiciones, sin decir, este tema no se trata, o este tema sí se trata. Digamos, este tema lo impongo que se trate, ¿no? Lo bueno es que hay ese marco que todo el mundo acepta. Hay una constitución aquí. Y hay la decisión de tratar las cosas en forma dialogante, en forma pacífica. Hay coincidencia en eso, en tal manera que creo que todos están dispuestos a ceder en parte, ¿ya?, de sus posiciones. Pero hay una clarísima voluntad de diálogo y esto es rescatable. ¿Y cómo queda la UNASUR después de neutralizar otro golpe de Estado en la región? Y si efectivamente queda neutralizado un golpe de Estado. Nosotros estamos muy satisfechos por el resultado hasta ahora logrado. No sabemos todavía el fin de la película. Hay algunos grupos que manifiestan que no, que ellos no se van a sentar a dialogar, como usted lo decía hace un momento. Pero sentimos que nuestra presencia acá ha contribuido a disminuir los niveles de tensión. Ojalá eso se siga consolidando, que se vayan realmente dispersando estos focos de violencia callejera, que no es lo mismo que decir que no deben haber manifestaciones en demanda de las cosas que la gente quiera plantear. O sea, todo el mundo tiene derecho, en América del Sur así lo entendemos, en América Latina, todos tenemos derecho, y lo hemos hecho, muchos de nosotros hemos sido gente de la calle, hemos luchado en la calle por las demandas de nuestro pueblo, pero lo que planteamos hay que hacerlo de manera razonable, digamos, civilizada, pacífica, aunque sean fuertes las demandas, aunque sean duros los reclamos, pero sin que lleguemos a usar la violencia. Y creemos que UNASUR ha cumplido un muy buen papel en este sentido. Lo ha hecho con rapidez, con responsabilidad y con respeto para los demás. Y esto ha sido claramente reconocido por los sectores políticos en Venezuela y por el gobierno. Es otro nuevo paso que revela la potencialidad que UNASUR tiene como un espacio en donde los temas fundamentales, los temas políticos fundamentales de nuestros países se pueden tratar y se pueden resolver. Muchísimas gracias, canciller. Gracias a ti. Son las palabras del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. Se espera que en las próximas horas se instale la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, que va a ser transmitido en cadena de radio y televisión y va a ser acompañado por el nuncio apostólico y también por los cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia.